No sé en qué momento exacto mi cuerpo decidió traicionarme. Tal vez fue cuando salí del archivo con el folder azul pegado al pecho y vi a los dos guardias revisando credenciales en el pasillo de servicio. Tal vez fue cuando el aire acondicionado de la Torre Alcázar dejó de funcionar por unos segundos y el olor de decenas de feromonas se mezcló en la planta de cardiología, como si alguien hubiera abierto de golpe una herida enorme dentro del edificio. O tal vez fue mucho antes. La primera vez que acepté un trabajo bajo identidad falsa y me obligué a usar inhibidores baratos comprados en una farmacia de La Guerrero, como si mi condición de Omega fuera un crimen que yo mismo debía aprender a esconder. Lo único que recuerdo con claridad es la sensación del primer calambre. Me doblé frente a la puerta del cuarto de suministros con una mano en el vientre y la otra contra la pared fría. Sentí el sudor correrme por la espalda debajo del uniforme verde olivo del archivo clínico. Tenía la boca seca. El corazón me golpeaba tan fuerte que por un momento pensé que iba a desmayarme ahí mismo, en pleno pasillo, con las luces blancas temblando sobre mi cabeza y los pasos acercándose desde la estación de enfermería. Yo no podía entrar en celo ahí, no en la Torre Alcázar. No en el edificio que llevaba el apellido de la familia más poderosa del norte del país. No en el hospital donde solo había conseguido trabajo mintiendo, presentándome como beta, usando un expediente prestado y aprendiendo a bajar la mirada cada vez que algún alfa pasaba cerca. Respiré hondo. Saqué el frasco de inhibidores de la bolsa lateral de mi pantalón y me lo llevé a la boca. Lo agité. Vacío. Vacío. Me reí bajito, pero no porque me diera risa. Fue de esos sonidos torcidos que salen cuando el miedo ya no te cabe en el pecho y empieza a romperte por dentro. Revisé otra vez el frasco. Como si por insistir, pudiera aparecer una pastilla pegada al fondo. Nada. No, por favor, no ahorita. La voz me salió áspera. Apreté los dientes y eché a andar. Sabía que en el piso 32, arriba de las áreas restringidas, había una clínica privada para emergencias de dinámica secundaria. Lo sabía porque llevaba 2 meses ordenando expedientes viejos de la fundación y había memorizado el mapa de la torre mejor que mi propia colonia. También sabía que yo no debía acercarme a esa zona. El acceso estaba cerrado para personal común. Para entrar necesitabas autorización biométrica, apellido importante, o una cuenta bancaria del tamaño de mi desesperación. Pero mi cuerpo ya estaba dejando un rastro demasiado evidente. El aroma dulce y quebrado de un Omega al borde del celo me trepó por la garganta como vergüenza líquida. Sentí el terror más puro que había sentido en años. Porque una cosa era mentir en una entrevista, ocultar mis análisis, usar parches y trabajar callado entre cajas y archivos. Y otra muy distinta era que me descubrieran así, vulnerable, oloroso, temblando. A merced de cualquier alfa que decidiera no ver a un ser humano, sino a una oportunidad. Escuché una voz detrás de mí. Oye, tú... El del archivo. Ni siquiera volteé. Eché a correr. No fue una carrera elegante. Fue una huida ridícula, descompuesta, llena de tropiezos y respiraciones cortadas. Crucé el pasillo de diagnóstico, bajé por la rampa interna, casi me estampé contra una camilla y me metí por la puerta lateral que llevaba al núcleo de elevadores privados. Sabía que ahí nunca había tanta gente. Sabía que, si tenía suerte, podría esconderme unos minutos, recuperar el control y buscar otra salida. La puerta del elevador negro se abrió justo cuando llegué. Ni lo pensé. Me metí. Me apreté contra la esquina del fondo y hundí el dedo en el panel con cualquier número, sin mirar. Las puertas empezaron a cerrarse. Entonces una mano grande, elegante, de dedos largos y nudillos marcados, se metió entre ellas. El sistema emitió un pitido suave. Las puertas se abrieron de nuevo. Yo reconocí el olor antes que el rostro. Cedro mojado. Humo limpio. Café negro. Poder. El mismo aroma imposible que se había quedado pegado a mi memoria 6 semanas antes. Aquella noche en el estacionamiento subterráneo, cuando un desconocido herido me jaló hacia la sombra de una camioneta blindada y me pidió ayuda con una voz rota, como si le costara trabajo seguir siendo el monstruo perfecto que todos creían que era. El mismo aroma que me había perseguido desde entonces. Levanté la cabeza despacio, y ahí estaba él, Bruno Alcázar. Traje oscuro, corbata aflojada, el cabello negro peinado hacia atrás,
la mandíbula tensa y esa mirada de alfa viejo en un cuerpo demasiado joven, como si hubiera nacido cansado de cargar con un imperio. Detrás de él venían 2 hombres de seguridad, pero bastó una sola inclinación de su mano para que se quedaran afuera. Las puertas se cerraron. El elevador comenzó a subir. Yo me quedé sin aire, porque lo había visto antes, claro. Todo el mundo en la torre sabía quién era. El heredero, el director, operativo, el alfa que había regresado de Europa para tomar control del hospital después del escándalo interno del año pasado. El hombre que, apenas 3 días antes, había parado frente a todo el personal del archivo y había dicho con esa voz fría de sentencia: si descubro a alguien trabajando con documentos falsos o fuera de su rango, lo sacaré yo mismo de esta torre. Yo estaba ahí cuando lo dijo. Yo estaba en la tercera fila, con las manos sudadas detrás de la espalda, rezando para que no notara cómo me ardían los parches inhibidores debajo de la camisa. Y ahora estaba encerrado con él en una caja de acero, oliendo a Omega al borde del colapso. Bruno giró la cabeza. Sus ojos se clavaron en mí. No tardó ni 2 segundos en reconocerme. Tú, dijo, con una calma más peligrosa que un grito. Di un paso hacia atrás. Pero ya no había espacio. Señor Alcázar. Yo no terminé la frase. Otro calambre me partió por dentro. Me doblé. Me agarré del pasamanos y sentí que el elevador se me iba de lado. Su expresión cambió apenas. No a compasión. No a ternura. A alerta. El aroma en el interior del elevador ya era imposible de esconder. Mis feromonas estaban derramándose en oleadas torpes, mezclándose con el metal, con el perfume discreto del jabón caro que él usaba, con la electricidad del espacio cerrado. Bruno apretó la mandíbula. Sus pupilas se contrajeron y luego se expandieron, como si una parte instintiva de él acabara de despertar de golpe. ¿Estás entrando en celo aquí?, preguntó, incrédulo, pero en voz baja. No, mentí. Solo me siento mal. Él soltó una risa seca, sin humor. Claro, yo intenté pegarme más a la pared. El elevador siguió subiendo. 26, 27, 28. No íbamos a llegar. Lo supe antes de que mis rodillas cedieran. El dolor me atravesó el abdomen con tanta fuerza que se me escapó un sonido humillante, pequeño. El folder azul se me resbaló de los brazos y los papeles se desparramaron en el piso pulido. Vi mi credencial falsa deslizarse hasta uno de sus zapatos negros. Bruno la levantó. La miró apenas. Luego me miró a mí. Gael Navarro leyó. Y el tono dejó claro que ya sabía que ese nombre no coincidía con el expediente laboral. El archivista silencioso. Quise responderle. Pero el elevador se detuvo en seco entre 2 pisos, y la inercia me lanzó hacia adelante. Yo habría caído de bruces si él no me hubiera sujetado del brazo. Ese contacto bastó para acabar con todo. Mi cuerpo reaccionó como si hubiera estado esperando su tacto desde hacía semanas. Un escalofrío feroz me subió por la nuca. Lo vi también en él. El parpadeo brusco, la respiración contenida, el cambio mínimo en el olor de su piel. Reconocimiento. No Jimmy cara. De mí. De la noche en el estacionamiento. Del Omega empapado por la lluvia que le había limpiado la sangre de la sien con la manga de su sudadera. Del muchacho que, sin saber quién era, le dijo: si me vas a morder, al menos dímelo de frente, solo para esconder que estaba temblando. Del error más peligroso de mi vida. Tú, murmuró él esta vez. No sonó como una pregunta, sonó como una revelación. Las puertas no se abrieron. El elevador seguía detenido. Alguna voz del sistema anunció una revisión técnica automática, pero yo apenas la escuché. Todo mi cuerpo estaba ocupado colapsando. Bruno me soltó apenas para tomar el intercomunicador. Emergencia médica en elevador privado B. Ahora. Su voz fue firme, precisa. Cuando volvió a mirarme, ya no estaba viendo al archivista mentiroso del sótano. Estaba viendo algo más peligroso. Un problema que olía a él. Quise apartarme. No me toque. Si te suelto, te vas a desmayar. Mejor. Su expresión se endureció. No hoy. No supe cuánto tiempo pasó. Quizá 1 minuto. Quizá 10. Para mí fue una eternidad de calor, vergüenza, y ese aroma de alfa dominante envolviéndome como una amenaza que,
En algún rincón miserable de mi cuerpo, también se sentía como refugio. Cuando por fin las puertas se abrieron, entraron 2 médicas y un enfermero con un maletín de urgencias. Me pasaron a una camilla portátil, que yo no pedí. Quise discutir, pero la doctora ya estaba poniéndome un monitor en la muñeca. Omega masculino. Pico hormonal extremo. Presión baja. Probable reacción a inhibidores de mala calidad. Murmuró mientras revisaba los datos en una tableta. ¿Último ciclo? Me quedé callado. No porque no quisiera responder, porque en ese segundo entendí que llevaba demasiados días evitando contar. Demasiados mareos, demasiado cansancio, demasiadas excusas. La doctora levantó la vista hacia mí. Necesito que me contestes. No sé susurré. Mintiendo. Sí sabía. Sabía exactamente cuántas semanas hacía que mi cuerpo no se comportaba como siempre. Sabía también por qué me había negado a sacar la cuenta completa. Porque había preguntas que, si una las dejaba sin nombre, todavía no terminaban de existir. La doctora deslizó el sensor portátil por debajo de mi camisa. Sobre el vientre. El silencio que siguió me abrió el pecho. Ella frunció el ceño, movió el aparato otra vez y luego volteó a ver a la otra médica, que se acercó de inmediato. Sus ojos recorrieron la pantalla. El enfermero dejó de escribir, y Bruno, que estaba a un costado, inmóvil como una estatua tallada en una mala noticia, dio un paso más cerca. ¿Qué pasa?, preguntó él. Nadie respondió de inmediato. Yo lo supe antes de escucharlo. Lo supe por la forma en que el mundo se contrajo hasta volverse una sola vibración. La doctora me miró con una suavidad que me hizo odiarla. Estás gestando. Sentí que todo dentro de mí se iba al piso. No pregunté, ¿estás segura? No pregunté, ¿cuánto tiempo? No pregunté nada. Porque cualquier palabra habría sido una forma de aceptar que mi vida acababa de partirse a la mitad frente a extraños. La otra médica tragó saliva. Aproximadamente 6 semanas. Tal vez un poco más. Yo giré la cara hacia un lado. El techo del elevador me devolvió la mirada de alguien que ya no reconocía. Bruno no dijo nada. Ni una sola palabra. Hasta que la doctora pasó el sensor una vez más y el sistema del monitor, conectado al protocolo genético de la torre, emitió un pitido agudo. Uno de esos sonidos diseñados para llamar la atención de personas que están acostumbradas a mandar. La doctora miró la pantalla. Luego a Bruno. Luego otra vez la pantalla. Y el miedo cambió de forma. Señor Alcázar, dijo con demasiada cautela. El perfil feromonal del embrión presenta coincidencia de linaje con su registro. No entendí la frase de inmediato. Creo que mi mente se negó. Creo que por un segundo todavía quise creer que existía alguna salida elegante, técnica, ajena a lo obvio. Pero Bruno sí entendió. Se quedó perfectamente quieto. Tan quieto que fue peor. Sus ojos se clavaron en mí con una intensidad brutal, y por primera vez desde que lo vi, la máscara de control se rompió apenas. No mucho. Solo lo suficiente para dejarme ver algo casi primitivo detrás. Posesión, miedo, y una rabia antigua que no iba dirigida a mí, aunque estaba a punto de arrastrarme con ella. Salgan, ordenó. La doctora dudó. Señor, necesito trasladarlo a la clínica. Ahora. Su voz hizo que los 3 obedecieran al instante. Yo intenté incorporarme. No me deje con él. Bruno se inclinó y presionó una mano firme sobre mi hombro para impedir que me levantara. No fue violencia. Fue algo peor. Fue certeza. No te voy a tocar sin tu permiso, dijo, bajo. Pero no voy a dejar que huyas. No soy suyo. Su mirada bajó apenas hacia mi vientre. Luego volvió a mí. Eso no fue lo que dije. Ahí fue cuando de verdad me dio miedo. Porque la manera en que lo dijo no tenía nada que ver con deseo. Ni con orgullo. Ni siquiera con ternura. Sonó a juramento. Y yo ya había escuchado suficientes juramentos de hombres poderosos para saber que ninguno terminaba bien para gente como yo. Me llevaron al piso 32 envuelto en una cobija térmica que olía a detergente clínico y lujo. La clínica privada de la torre no se parecía a ningún hospital que yo hubiera conocido. No había ese caos agotado de urgencias públicas, ni los mosaicos desgastados,
ni el sonido de familias enteras durmiendo en sillas de plástico. Todo era silencio. Vidrio templado. Madera clara. Luz indirecta. Hasta el miedo ahí parecía más caro. Apenas me acostaron en una cama individual. Una enfermera quiso conectarme a un suero. Me quité la aguja antes de que terminara de fijarla. No necesito esto. Necesitas estabilizarte, dijo. Necesito irme. No puedes. Volteé hacia la puerta automática esperando ver a alguien del personal. Pero quien entró fue Bruno. Ya sin saco. Sin corbata. Con las mangas de la camisa remangadas hasta los antebrazos. Parecía más joven así. Más humano. Y por lo mismo más peligroso. Cerró la puerta detrás de sí y se quedó de pie a cierta distancia. Como si supiera que la cercanía podía empujarme a hacer alguna tontería. Yo apreté la sábana entre los dedos. No voy a aceptar nada de usted. No te he ofrecido nada. Va a hacerlo. Sí. Lo odié por responder con tanta honestidad. Se acercó a la pequeña mesa donde habían dejado mi folder azul, mi credencial falsa y mis cosas. Tomó el frasco vacío de inhibidores. Lo miró de un lado a otro y luego dejó escapar un aliento corto, contenidísimo. Esto pudo haberte matado. No se preocupe. Me las he arreglado solo bastante tiempo. Eso ya lo noté. No levantó la voz. Ni una vez. Y aún así, cada frase suya me rozaba los nervios como una lija. Se quedó observándome unos segundos. Yo también lo hice, aunque no quería. Bruno Alcázar no era el tipo de hombre al que uno miraba y después olvidaba. Era alto sin necesidad de presumirlo. Fuerte sin parecer hecho para exhibirse. Tenía una cicatriz fina junto a la sien izquierda, casi escondida entre el cabello, y unas ojeras ligeras que delataban semanas o meses sin dormir bien. El tipo de hombre que debía nacer con un apellido blindado y aún así cargar la cara de alguien que no se siente a salvo nunca. Lo peor era que yo conocía el calor de su cuerpo. Lo recordaba con una claridad humillante. Aquella noche había habido lluvia, oscuridad y sangre. Había habido un apagón parcial en el estacionamiento de la torre después de una gala. Yo trabajaba horas extra organizando expedientes viejos cuando escuché el golpe, el forcejeo, el ruido seco de algo pesado cayendo contra el cofre de un auto. Me asomé y lo vi. Un Alfa herido, tambaleándose, con un olor feroz que no combinaba con la expresión de desconcierto en sus ojos. No supe quién era al principio. Solo supe que estaba a punto de descontrolarse, y que si llegaba seguridad antes de que él pudiera recuperar el juicio, alguien iba a terminar muerto. Tal vez yo, pero me acerqué igual. No porque fuera valiente, porque soy idiota, porque toda mi vida he tenido esa maldita tendencia a meterme donde no debo cuando alguien sangra. Lo ayudé a meterse detrás de una camioneta. Le limpié la herida. Me gruñó cuando intenté apartarme. Yo le gruñí de regreso, furioso, muerto de miedo, y eso fue lo que me salvó. Creo que le sorprendió tanto que volvió a mirarme como si recordara que yo también era una persona. Después todo pasó demasiado rápido. El olor, el pánico, el impulso brutal de una dinámica secundaria explotando contra otra. Yo no estaba en celo, pero mis inhibidores ya fallaban desde entonces. Él había sido drogado con algo que intensificaba la agresión alfa. Y entre la lluvia, el miedo y esa necesidad animal de anclarnos a algo que no fuera el desastre, terminamos cruzando una línea que a la mañana siguiente se sintió tan irreal que me convencí de que nunca debía volver a existir. Me fui antes del amanecer. Encontré en el piso un pisacorbatas con las iniciales BA, y entendí demasiado tarde a quién había ayudado. A partir de entonces lo vi de lejos en pantallas, en juntas, en los pasillos blindados de la torre. Él nunca pareció reconocerme. Hasta el elevador, hasta hoy. Bruno se pasó una mano por el rostro. Voy a hablar una vez, Gael, y necesito que escuches sin interrumpirme. Solté una risa amarga. ¡Qué privilegio! No reaccionó al sarcasmo. Tu empleo aquí terminó. Mi estómago cayó más bajo que el piso. Claro. Ahí estaba. El juramento. Te sacaré yo mismo de esta torre. Aparté la mirada hacia la ventana enorme que daba a un Monterrey gris, aplastado por nubes pesadas. Quise conservar al menos algo de dignidad. No dársela gratis. No regalarle el temblor que ya me estaba subiendo a los ojos. Está bien. No, no está bien. Volté a verlo. Acaba de despedirme.
Te saqué del sistema laboral, no del edificio. No entendí. Él siguió hablando con esa frialdad quirúrgica que hacía que todas sus frases sonaran a contrato. A partir de este momento quedas bajo protección médica privada. Tu identidad falsa desaparece. Nadie fuera del círculo clínico inmediato tendrá acceso a tu expediente. Vas a quedarte aquí hasta que tu salud y la del cachorro sean estables. No te pregunté. Pues yo sí me estoy negando. Bruno levantó la barbilla apenas. Llevas semanas sosteniéndote con inhibidores de cuarta y jornadas dobles en un sótano. No estás en condiciones de negociar desde el orgullo. Sentí un calor rabioso subirme al cuello. No es orgullo. Es que no confío en usted. Eso sí lo hizo parpadear. Muy poco. Pero lo vi. Bien dijo al final. Confía en tu miedo. Entonces, porque si sales de esta torre ahorita, con ese estado hormonal y con mi linaje detectable en tu embarazo, no vas a llegar ni a la avenida antes de que alguien intente comprarte, perseguirte o usarte. No quise creerle. Lo peor fue saber que probablemente tenía razón. En mi mundo, un omega masculino gestando ya era noticia suficiente para atraer miradas. Si además el padre era un alfa de linaje fuerte, heredero de una familia que controlaba hospitales, desarrollos inmobiliarios y media cadena de laboratorios del norte, dejaba de ser una persona para volverse un botín. Yo conocía esas historias. Todos las conocíamos. Omegas protegidos que terminaban encerrados. Cachorros usados como moneda de alianza. Custodias compradas. Accidentes convenientes. Me obligué a sentarme más derecho, aunque todo me dolía. No me interesa su dinero, ni su apellido, ni lo que sea que crea que puede ofrecerme. Otra vez, dijo él. No te he ofrecido nada. Entonces, ¿qué quiere? Esta vez sí tardó en responder. Vi cómo su vista se desviaba un segundo hacia mi vientre, todavía plano, todavía absurdo. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado un poco. Quiero entender cómo pasó esto. Me reí de nuevo. Pero el sonido me salió roto. ¿En serio? ¿Quiere que le explique reproducción básica, señor Alcázar? Su mandíbula se tensó. Quiero entender por qué no me buscaste. La pregunta me pegó peor que cualquier otra cosa que había dicho. Porque debajo de toda esa escena humillante, existía una verdad que yo no me había permitido tocar. Una parte muy pequeña de mí, la más ridícula, la más frágil, sí había querido que él me buscara primero. Yo bajé la vista a mis manos, porque esa noche usted olía a problema. Y hoy, sigue oliendo igual. Bruno soltó el aire por la nariz. Casi una risa. Casi nada. Luego volvió a ponerse la armadura. Voy a asignarte una suite clínica en este piso. Tendrás una omega médica de guardia, un alfa de seguridad que no se va a acercar sin tu permiso, y acceso completo a tus análisis. Nadie te va a tocar. Nadie te va a mover de aquí por la fuerza mientras yo siga respirando. Suena muchísimo a amenaza. Suena a lo que es. Protección. Quise mandarlo al demonio. En vez de eso pregunté lo único que de verdad importaba. ¿Y cuando nazca? ¿Qué va a hacer conmigo cuando nazca? Algo cruzó por su rostro. Algo duro. Viejo. Una culpa que todavía no entendía. Eso lo decidirás tú, dijo. No le creí ni un poco. Las primeras 48 horas fueron una guerra ridícula entre mi cuerpo y mi orgullo. La clínica privada me dio una habitación que parecía cuarto de hotel de diseñador. Sillón de lino, baño de mármol, una pantalla empotrada que jamás prendí, ventanales enormes y una pequeña terraza con vista a la ciudad. Yo habría preferido una puerta mal cerrada en una vecindad y saber que era mía. Nunca me ha gustado que el lujo se parezca tanto a una jaula. Me cambiaron de uniforme a ropa suave color arena que seguramente costaba más que mi renta. Me pusieron suero. Me hicieron ultrasonidos. Me dieron comida que sabía demasiado limpia. Cada vez que una enfermera entraba yo revisaba la ubicación de la puerta, la distancia a la terraza, las posibilidades de salir corriendo sin hacerme daño. No servía de nada. La seguridad no era visible, pero estaba. Se oía en los pasos medidos afuera, en el cambio de guardia, en el silencio aprendido de la gente entrenada para controlar cuerpos sin romper objetos. El tercer ultrasonido confirmó que el embarazo era viable. Yo miré la pantalla como si fuera una mentira de alta definición. La doctora Andrea,
Una omega mayor de cabello plateado y manos firmes se sentó frente a mí con un expediente electrónico abierto. Necesito que dejes de actuar como si esto fuera a desaparecer por ignorarlo. ¿Y si es mi método favorito? No sonrió. Entonces tu método es pésimo. Suspiré y me recargué en la almohada. No quiero encariñarme con algo que no sé si me van a dejar conservar. La frase se me salió antes de poder frenarla. Andrea cerró la tableta. Sus ojos, oscuros y cansados, se ablandaron apenas. Escúchame bien. Yo trabajo para esta torre, sí. Pero primero trabajo para mis pacientes. Nadie te va a separar de tu cachorro mientras yo pueda evitarlo. Y, por si sirve de algo, el señor Alcázar dejó instrucciones por escrito de que todas las decisiones médicas requieren tu consentimiento. Eso no lo convierte en bueno, no dijo ella. Solo lo convierte en alguien que está tratando de no repetir algo. Levanté la vista. ¿Repetir qué? Andrea pareció arrepentirse en el acto. No me corresponde decirlo. Eso solo consiguió que mi desconfianza creciera, porque nada me ponía más nervioso que la gente poderosa intentando hacer las cosas bien, desde el secreto. Ese mismo día intenté irme. Esperé a la madrugada, cuando el pasillo se quedó casi en silencio. Me puse mi ropa, escondí unos sobres de electrolitos en la bolsa y salí descalzo para no hacer ruido. Había memorizado las cámaras. Sabía qué giro del pasillo dejaba un ángulo muerto de 2 segundos. Había bajado 2 veces al área de resonancia con expedientes urgentes y conocía una puerta lateral hacia escaleras de servicio. Llegué hasta ella. Puse la mano en la barra de emergencia. Si sigues moviéndote así, vas a sangrar. La voz de Bruno salió desde la sombra junto a la máquina de hielo. Casi me muero del susto. No traía saco. Solo una camisa negra abierta del cuello y el cabello ligeramente húmedo, como si acabara de bañarse o de meter la cabeza bajo el agua para no romperle la cara a alguien. Tenía un café en la mano y la mirada clavada en mí con una paciencia peligrosa. ¿Usted qué hace aquí?, susurré, furioso por haber sido descubierto. Lo mismo podría preguntarte. No estoy preso. No. Pero tampoco estás bien. Di un paso atrás. No necesito su permiso para respirar. Tampoco yo necesito el tuyo para impedir que te desmayes en unas escaleras. No gritó. No me persiguió. Solo dejó el café sobre la máquina. Se acercó y me extendió la mano como si estuviera invitándome a bailar en lugar de frustrar mi única huida decente. 5 minutos, dijo. Si después de escucharme sigues queriendo irte, te consigo un médico externo y una salida limpia, sin seguridad siguiéndote. Lo miré con desconfianza. ¿Por qué haría eso? Porque sé lo que se siente que te encierren por tu propio bien. La respuesta me descolocó lo suficiente como para no moverme. Eso bastó para que ganara. No tomé su mano. Volví a la habitación por mi cuenta, caminando con toda la dignidad herida que me quedaba. Él entró detrás de mí, cerró la puerta y se quedó junto a la ventana, manteniendo distancia. Mi madre fundó esta ala clínica, dijo. Era Omega. Murió hace 4 años. Yo no respondí. La prensa la adoraba. La familia la usaba de escudo. La fundación llevaba su nombre. La mitad de los programas comunitarios dependían de ella, y todos fingían escucharla mientras pudieran cortar su imagen bonita en un evento. Pero cuando intentó exponer ciertas prácticas dentro del consejo médico, la callaron. Sentí un golpe extraño en el centro del pecho. ¿Qué prácticas? Bruno me sostuvo la mirada. Experimentación con supresores. Manejo ilegal de datos hormonales. Acuerdos de reproducción, disfrazados de seguros patrimoniales. Cosas que no deben existir en 2026 y aún así siguen existiendo donde hay suficiente dinero. Mi boca se secó, porque yo había visto una palabra parecida en los expedientes viejos que estaba buscando. Porque el folder azul que casi se me cae en el elevador no contenía simples reportes administrativos. Contenía copias borrosas, nombres tachados, notas de un archivo muerto que yo llevaba semanas armando a escondidas. Porque mi madre también había trabajado en esa torre. Y había muerto cuando yo tenía 12 años. Oficialmente por una infección hospitalaria mal atendida. Extraoficialmente, bueno, la gente pobre no recibe explicaciones, solo certificados. Bruno siguió hablando. Mi madre murió antes de terminar de sacar eso a la luz. Después de su funeral, el consejo me puso una correa al cuello. Querían un heredero obediente. Un alfa joven, impecable, incapaz de hacer preguntas. Yo aprendí rápido, o me habrían enterrado junto con ella.
Lo dijo sin dramatismo. Como si enumerara hechos clínicos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, pregunté. Su respuesta fue tan directa que me dejó inmóvil. Que yo no voy a permitir que mi cachorro crezca dentro del mismo sistema que la mató a ella. Mi primera reacción fue rabia. No diga mi cachorro como si yo fuera un recipiente. Bruno apretó la mandíbula. No eres un recipiente. Entonces deje de hablar como dueño. No estoy hablando como dueño, Gael. Estoy hablando como alguien que reconoce una amenaza cuando la ve. ¿Y yo debo agradecerle? No. Pero sí necesito que entiendas que hay ojos puestos en ti desde el segundo en que el protocolo del elevador detectó la coincidencia de linaje. El corazón se me fue a la garganta. ¿Quién lo sabe? Por ahora, Clínica y Seguridad Central. Nada más. ¿Por ahora? Él no respondió de inmediato. No hizo falta. Entendí que, por ahora en una familia como la suya, era un reloj en cuenta regresiva. Me senté otra vez en la cama, mareado. Yo no pedí esto. Bruno asintió una sola vez. Yo tampoco. La honestidad me desarmó un poco, y lo odié por eso. Se hizo un silencio raro. No cómodo, pero menos afilado. Bruno miró la mesita de noche. Ahí estaba el folder azul. Señaló con la barbilla. ¿Qué hay ahí? Yo lo acerqué de inmediato hacia mi pecho. Nada suyo. Estás hurgando en archivos muertos bajo identidad falsa. Ahora estás embarazado de mi linaje y ocultando algo que te hizo entrar a una zona restringida casi en estado crítico. Necesito saber si eso nos pone en riesgo. Sí. Apreté el folder con más fuerza. Mi madre trabajó aquí, dije al final. En laboratorio clínico. Murió cuando yo era niño. Y el expediente de su muerte no coincide con los reportes internos. Hay hojas borradas. Resultados repetidos. Nombres de médicos que no aparecen en nómina. Llevo meses tratando de reconstruir qué pasó. Bruno se quedó inmóvil. ¿Cómo se llamaba? Tragué saliva. Elena Navarro. Vi el momento exacto en que lo reconoció. Fue mínimo. Un músculo en la mejilla. Un destello duro en los ojos. Conozco ese nombre. Claro que lo conocía. Mi estómago se retorció. ¿Por qué? Él no contestó enseguida. Porque aparece en los archivos que mi madre dejó escondidos. Todo en mí se congeló. ¿Qué? Elena Navarro intentó denunciar un protocolo de manipulación hormonal en omegas no registrados hace 14 años. Presentó una carpeta preliminar a la fundación. 2 semanas después murió. Ya no podía respirar bien. 14 años. 14 años preguntándome si mi madre solo había sido una víctima más de la mala suerte miserable que le toca a la gente de abajo. 14 años sintiéndome tonto por sospechar algo sin pruebas. 14 años escuchando a mis tías decir, «No le muevas, Gael. A los muertos se les deja descansar». Bruno me observó con una quietud insoportable. «Si estás aquí por eso, entonces no llegaste a esta torre por accidente». No admití. Pero el embarazo sí. Sus ojos bajaron otra vez a mi vientre, y, por primera vez, el gesto que cruzó por su cara no fue posesión ni estrategia. Fue miedo. Uno muy genuino. Eso es exactamente lo que me preocupa. Durante la siguiente semana mi vida se volvió una rutina artificialmente perfecta. Andrea me reguló las hormonas. Cambiaron mis inhibidores por un tratamiento real, compatible con gestación. Me pusieron vitaminas, controles, ultrasonidos, descanso obligatorio. De pronto había gente pendiente de si yo había desayunado, de si estaba hidratado, de si mis niveles de estrés subían. Me sentía un fraude viviendo en una comodidad que nunca me había correspondido y al mismo tiempo demasiado agotado para pelearla todos los días. Bruno aparecía en horarios impredecibles, a veces por la mañana, con el saco todavía impecable y el celular pegado a la oreja, cerrando acuerdos mientras revisaba de reojo si yo tenía color en la cara. A veces de noche, ya sin corbata, con el cansancio hundiéndole los hombros y un tupper absurdo de sopa de arroz porque, según Andrea, yo toleraba mejor los carbohidratos simples. La primera vez que llegó con comida de su cocina privada, le dije que parecía secuestrador con presupuesto. Él me contestó que yo parecía paciente con vocación suicida. Fue la conversación más cercana a la normalidad que habíamos tenido. No éramos cercanos, ni siquiera amables, pero empezó a existir entre nosotros una tensión distinta. Menos salvaje que en el elevador,
más peligrosa por lo cotidiana. Yo lo sorprendía mirándome cuando creía que estaba dormido durante los estudios. Él me encontraba observando la cicatriz de su sien cuando se quedaba leyendo documentos en el sillón. Ninguno mencionaba la noche del estacionamiento, aunque estaba siempre ahí, respirando entre los dos como un animal echado a los pies de la cama. Una tarde, mientras afuera caía una lluvia corta que pintó de plata los cristales, me encontró viendo hacia la terraza con una mochila armada. Si me dices que otra vez estás planeando saltarte seguridad, al menos avísame para llevarte tenis. No pensaba huir. Levantó una ceja. Eso sería una novedad. Pensaba respirar aire que no cueste más que mi sueldo anual. Bruno soltó una exhalación que pudo haber sido risa. Abrió la puerta de la terraza y se hizo a un lado. 5 minutos. Salí con cautela. El aire húmedo me pegó en la cara como un recordatorio de que el mundo seguía ahí abajo, lleno de coches, ruido y gente que no sabía que mi vida se estaba desmoronando 32 pisos arriba. Me recargué en el barandal. No me gusta deber favores. Entonces no me debes ninguno. Eso es mentira. No. Es inversión. Volteé a verlo. Qué romántico. Él sostuvo mi mirada. No pretendía hacerlo. Hubo algo en su tono que me hizo bajar la vista primero. Me odié un poco por eso. ¿Cuántas personas quieren quedarse con esto?, pregunté, colocando la mano sobre mi vientre sin pensarlo. Bruno tardó en responder. Las suficientes para que yo no duerma. ¿Su familia? Parte. ¿Y usted? Yo quiero que sobreviva. La forma en que dijo sobreviva me heló. ¿Qué sabe que yo no? Bruno se acercó despacio, apoyó ambas manos en el barandal, pero dejó un espacio respetuoso entre nosotros. Los Alcázar no son una familia. Son un pacto de tiburones bien vestidos. Mi abuelo construyó medio imperio usando clínicas privadas para negociar deudas, información genética y vínculos de reproducción entre apellidos grandes. Cuando mi madre intentó cortar eso, la dejaron sola. Después, la convirtieron en mártir rentable. Yo lo escuché en silencio. Mi tío Ramiro controla al consejo desde hace años. Sonríe en cámaras. Financia programas de maternidad Omega. Regala juguetes en diciembre. Y si descubre que existe un heredero fuera de su control, va a intentar usarlo o borrarlo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Borrarlo? Bruno giró la cabeza hacia mí. No te voy a mentir para que confíes. Prefiero que me odies y sigas vivo. Yo tragué saliva. Y entonces pregunté la duda que me llevaba días mordiendo. ¿Por qué no me reconoció antes? En el estacionamiento. Después. En los pasillos. Si mi olor le era tan familiar. ¿Por qué hasta el elevador? Sus ojos se oscurecieron un poco. Porque esa noche yo estaba medio intoxicado y sangrando. Recordaba tu olor, tu voz, tus manos. Pero nunca vi bien tu cara. Cuando te crucé en la torre pensé que solo eras un empleado que evitaba mirarme. Yo sí sabía quién era usted. Lo imaginé. Y me odié por no haber huido más lejos. Eso sí le pegó. Lo vi en la tensión mínima de sus hombros. ¿Te arrepientes? La pregunta me agarró desprevenido. Pensé en la lluvia. En el concreto frío del estacionamiento. En la forma en que me sostuvo la nuca con una mano temblorosa cuando el mundo se nos vino encima. En cómo, a pesar de todo, aquella noche fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me tocó como si estuviera intentando no romperme. Y pensé también en el elevador. En esta clínica. En mi nombre falso desmoronándose. En el miedo. Todos los días mentí. Bruno asintió. Pero sus ojos dijeron que no me había creído. La paz ridícula de esa semana se rompió al 8º día. Yo estaba en la cama revisando por 4ª vez unas notas viejas de mi madre que había memorizado casi de memoria cuando escuché voces alteradas en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Entró Bruno. Luego Andrea. Luego 2 guardias. Mi pulso se disparó. ¿Qué pasó? Bruno venía con el rostro helado. Filtraron tu presencia en la torre. Se me secó la boca. ¿Quién? Todavía no lo sé. Andrea se acercó a desconectar mi monitor portátil. Te vamos a mover a otra habitación. No, Gael. No voy a salir corriendo como animal asustado cada vez que uno de ustedes falle. Bruno dio un paso al frente. No es un simulacro. Acaban de intentar entrar al servidor clínico por tu expediente y ya hay 2 periodistas abajo preguntando por el Omega del heredero. Sentí que la sangre me abandonaba. ¿Cómo?
Porque alguien habló. Miré a Andrea por reflejo. Ella sostuvo mi mirada, herida. No fui yo. No dije que lo fueras. Pero todos pensamos lo mismo. Adentro. La fuga había salido de adentro. Bruno me tendió la mano otra vez, como aquella madrugada junto a la máquina de hielo. Muévete conmigo ahora, por alguna razón absurda. Esta vez, sí la tomé. La nueva habitación no estaba en la clínica. Estaba en el nivel residencial de la torre, una zona de acceso ultra restringido donde, según el chisme del personal, Bruno casi nunca dormía. Era un departamento enorme y frío, con muebles de líneas limpias. Una cocina impecable y ventanales de piso a techo que convertían la ciudad en una maqueta distante. No había fotos familiares, ni cuadros cálidos, ni nada que dijera hogar. Parecía el lugar donde un hombre cansado deja el cuerpo unas horas antes de volver a la guerra. Yo solté su mano apenas entramos. No me gusta esto. A mí tampoco, claro. Debe ser durísimo secuestrar gente en un penthouse. Bruno cerró la puerta con seguro interno. Si esto fuera secuestro, no estarías insultándome con tanta libertad. Deme tiempo. Él pasó una mano por la nuca. Gael, escúchame. Mientras no sepa quién filtró tu expediente, no puedo arriesgarte abajo. Aquí solo entra mi equipo directo. Y si el que filtró fue uno de los suyos, entonces prefiero descubrirlo en mi casa. No supe qué responder a eso. Andrea revisó el lugar. Dejó medicamentos en la barra y se fue con la promesa de volver al amanecer. Los guardias se quedaron fuera. Bruno se movió por la cocina como alguien que llevaba días sobreviviendo a café y rabia. Sacó un vaso. Sirvió agua. Se lo tomó de un golpe y luego se apoyó en la isla central sin mirarme. Puedes usar la habitación de invitados. El baño de la derecha tiene todo lo necesario. Si necesitas algo, me llamas. No tengo su número. Sacó su celular, me hizo una llamada perdida al mío y lo dejó sobre la encimera para que viera el contacto. Bruno. Nada más. Ni señor Alcázar. Ni iniciales. Ni máscara. Guardé el número, incómodo por razones que no quería examinar. ¿Va a dormir aquí? Sí. Qué emocionante. No voy a tocar la puerta de tu cuarto. Tampoco voy a entrar si no me lo pides. No era la respuesta que esperaba. Y me molestó lo mucho que alivió una parte de mí. Esa noche no dormí. Lo escuché trabajar hasta tarde desde la habitación contigua. Llamadas cortas. Pasos. El sonido ocasional del hielo en un vaso que nunca llegó a convertirse en borrachera. A las 3 de la mañana me levanté por agua y lo encontré en la sala, con la corbata colgando del cuello y el expediente de mi madre abierto sobre la mesa. Me detuve en seco. ¿Qué está haciendo? Bruno alzó la vista. No se sobresaltó. Leyendo lo que escondías. Me acerqué con rabia. No le di permiso. Y tú no tenías permiso de meterte a esos archivos. No desvíe. Él cerró la carpeta con calma. Tu madre no murió por negligencia. Lo sabes, ¿verdad? Me quedé mudo. Encontré su nombre cruzado con 2 protocolos cancelados. Uno de ellos involucraba extracción forzada de muestras hormonales en omegas sin tutela legal establecida. El otro, transferencia de datos feromonales a laboratorios externos. Sentí náuseas. ¿Está diciendo que la usaron? Estoy diciendo que intentó detenerlos y por eso la sacaron del camino. El aire se volvió más pesado. ¿Quién? Bruno me sostuvo la mirada. Mi tío. Sentí el piso moverse. Ramiro Alcázar. El filántropo. El señor de sonrisa blanca que salía en revistas hablando de ética médica y futuro sostenible. El hombre cuya firma estaba en la mitad de los convenios comunitarios de la torre. Me agarré del respaldo de una silla. ¿Y usted supo esto todo este tiempo? Bruno bajó la vista por primera vez desde que lo conocía. No todo este tiempo. Pero sí lo supo. Silencio. Eso fue suficiente. El dolor no se pareció a un golpe. Se pareció a una puerta cerrándose en un cuarto donde aún quedaba alguien vivo. Salga de mi camino, dije, apenas reconociendo mi voz. Bruno se enderezó. Gael, salga de mi camino. Me fui hacia la habitación. Tomé mi mochila, el folder, mi celular. No puedes salir así. Observe cómo sí. Te va a encontrar antes de que cruces el lobby. Prefiero que me mate él a quedarme aquí con usted. Lo dije sin pensar. La frase le pegó como puñetazo. No trató de sujetarme.
Solo se movió para ponerse frente a la puerta principal. Tienes derecho a odiarme, dijo, y la voz por fin se le quebró un poco. Pero si cruzas esa puerta ahorita, lo único que vas a hacer es entregárselo. ¿Y en qué exacto momento se supone que debo agradecer que usted me traicionó con información completa y ahora quiera protegerme? Su rostro se puso pálido de un modo raro, como si hubiera dejado de circularle sangre. Porque no lo supe todo. Porque cuando encontré la primera prueba, ya era tarde para exponerlo, sin que enterraran a 20 personas más conmigo. Porque tenía 22 años, una hermana menor amenazada y un consejo listo para arrancarme la garganta si me movía mal. Porque llevo años destruyéndolo desde adentro. Documento por documento. Firma por firma. Sin poder sacar a nadie antes de tiempo. Yo respiraba como si me hubiera tragado vidrio. Eso no me devuelve a mi madre. Lo sé. Ni me devuelve la vida que perdí buscando algo que usted guardó. No. Entonces quítese. Bruno cerró los ojos un segundo. Cuando volvió a abrirlos, se veía devastado, pero no dio un paso. No. Lo odié con una intensidad tan limpia que me ardieron las manos. Y fue en ese instante, mientras lo miraba y pensaba que si me quedaba un minuto más, iba a hacer o decir algo imperdonable, que sentí el primer tirón fuerte abajo del ombligo. No era dolor insoportable, era peor. Era mi cuerpo recordándome que ya no me pertenecía del todo. Me doblé apenas. Bruno lo notó a un instante. ¿Qué pasa? Nada. Gael. Nada, carajo. Él tocó el botón de intercomunicación sin despegarme los ojos de encima. Andrea. Ahora. No necesito una doctora, necesito salir de aquí. Necesitas dejar de fingir que puedes cargarlo todo tú solo. La frase me atravesó. No supe si fue por cansancio, por hormonas o porque llevaba demasiados años haciéndolo. Pero de pronto la rabia se me convirtió en algo mucho más humillante. Sentí la garganta cerrarse, los ojos llenarse. Me odié por eso también. Bruno se quedó quieto, como si supiera que cualquier movimiento brusco iba a romperme. Yo apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula. No llore frente a mí, dije. Él tardó un segundo en entender. Luego su expresión cambió. No pensaba hacerlo. No usted. Yo. No recuerdo la última vez que alguien me miró con esa mezcla de dolor y respeto. Bruno bajó la voz. Entonces no lo hagas. Pero si quieres, puedes. Esa fue la primera vez en toda mi vida que alguien me dio permiso para derrumbarme sin pedirme nada a cambio. Lloré en silencio. De pie. Furioso. Con la dignidad hecha trizas y una mano en el vientre como si pudiera sostener desde afuera todo lo que se me estaba cayendo adentro. Bruno no me tocó. No se movió. Solo se quedó ahí. Entre la puerta y el peligro. Mientras yo odiaba que eso significara algo para mí. A la mañana siguiente, me desperté con el cuerpo pesado y el orgullo peor. Bruno ya no estaba en el departamento. Sobre la barra de la cocina había una taza térmica, un plato con pan tostado seco y una nota escrita a mano con letra firme. Casi demasiado ordenada. No salgas solo. Vuelvo a las 6. Ve. O Rosa, ni siquiera me llamó Gael. Por algún motivo, eso me irritó menos de lo que debería. Andrea llegó media hora después con resultados, vitaminas y la paciencia severa de alguien que ya había criado a demasiados idiotas. Me hizo revisar de nuevo signos vitales. Me obligó a comer. Y luego se sentó frente a mí con una seriedad que me puso en alerta. Voy a decirte algo que probablemente no quieras escuchar. Excelente. Empezamos bien. Tu embarazo está estable por ahora. Pero el nivel de cortisol sigue alto. Si continúas con este desgaste, vas a provocar desprendimientos o una crisis hormonal seria. Me pasé una mano por la cara. No sé cómo estar tranquilo cuando todo apesta. No te pedí tranquilidad. Te pedí estrategia. Andrea abrió una carpeta digital y proyectó un par de documentos en la pantalla de la cocina. Eran transferencias, firmas, nombres de laboratorios y una cadena de correos internos que unían a Ramiro Alcázar con un programa de asesoría endocrina para omegas de bajos recursos. Mi piel se puso fría. ¿Qué es eso? La punta del basurero. Bruno lleva años armando esto. Tu madre no fue la única. Hubo otras muertes, otras desapariciones, otras personas compradas. La miré de golpe. ¿Y por qué habría de creerle a él o a usted? Andrea no se ofendió. No tendrías que creerle.
Pero sí deberías revisar la evidencia antes de correr. Se levantó, dejó un dispositivo cifrado sobre la mesa y me sostuvo la mirada. Tu mamá dejó más de lo que crees. Y no se lo dejó a ellos. Te lo dejó a ti. Solo que nadie había encontrado la clave completa. Cuando se fue, me quedé mirando esa memoria negra como si pudiera morderme. Tardé 2 horas en abrirla. La contraseña era una fecha que yo conocía de sobra. El día que mi madre me llevó por primera vez a ver las luces del Paseo Santa Lucía. Porque yo decía que el agua de la ciudad parecía triste, y quería enseñarme que incluso lo triste podía reflejar cosas bonitas. Adentro había notas de voz, fotografías escaneadas, listas de pacientes, y un archivo de audio con su nombre. Me temblaban tanto las manos que casi tiré la tableta cuando lo reproduje. Si estás escuchando esto, mi niño, significa que no me alcanzó el tiempo. No me alcanzó el tiempo. La voz de mi madre me abrió el pecho con una delicadeza mortal. Perdóname por dejarte preguntas. No encontré la forma de dejarte certezas sin ponerte en riesgo. Si alguna vez decides buscar la verdad, no confíes en el apellido. Busca a la mujer. Beatriz sí sabe. Beatriz prometió que si yo no salía, no iba a dejar que esto desapareciera. Beatriz, la madre de Bruno. Noel, la mujer. Una parte de mí quiso vomitar. Otra quiso pedir perdón por cada pensamiento afilado que le había arrojado al hijo sin saberlo todo. Pero el audio seguía. Si alguien te dice que me equivoqué, no lo creas. Vi cosas horribles en esta torre. Vi cómo a los omegas sin red los trataban como materia prima. Vi laboratorios cobrar por mapas hormonales, vi contratos encubiertos, vi médicos obedecer a hombres que nunca tocaron una camilla. Si algún día decides hablar, no lo hagas solo. Cuando terminó el audio, yo ya estaba llorando otra vez, peor que la noche anterior. De ese llanto profundo y sin gracia que sale del lugar donde uno guarda lo más viejo. No me escuchó nadie, o eso creí. Hasta que levanté la vista y vi a Bruno inmóvil junto a la entrada del pasillo, sosteniendo el saco doblado en un brazo, con la cara destruida de alguien que alcanzó a oír lo suficiente como para entender que ya no había defensa posible. No quise espiarte, dijo, muy bajo. Yo limpié mis lágrimas con rabia. Pues ya escuchó. Dejó el saco sobre una silla y avanzó 2 pasos. Despacio. Mi madre sí intentó proteger la investigación de Elena, pero murió antes de entregarme todo. Lo que yo encontré estaba fragmentado. Nunca supe que había dejado un mensaje directo para ti. Apreté la tableta contra mi pecho. ¿Por qué no buscó a las familias? Porque no sabía a quién podía acercarme sin ponerlos en una lista. Porque cada vez que intenté mover una pieza, Ramiro respondía. Porque me tomó años entender qué tan profundo estaba metido todo esto. Yo me reí sin humor. Siempre hay una razón. Siempre hay una estrategia. Siempre hay un todavía no. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Los que estábamos abajo solo esperábamos a que ustedes terminaran su ajedrez? Bruno recibió el golpe sin defenderse. No. Pero eso pasó. Sí. La admisión me dejó más cansado que satisfecho. Él se acercó un poco más. Lo bastante para que su olor me alcanzara. No lo suficiente para imponerlo. No puedo cambiar lo que hice mal, dijo. Pero sí puedo decirte la verdad completa. Y puedo destruirlo aunque me cueste el apellido. Lo miré fijo. ¿Y cree que eso compra algo conmigo? Su respuesta tardó apenas un segundo. No. Pero espero que algún día sirva para que no me escupas si me ves cerca del cachorro. La crudeza de la frase me descolocó tanto que no supe qué decir. Bruno respiró hondo. Ramiro ya sabe que existe el embarazo. Lo confirmó hoy al mediodía, cuando intentó convocar una reunión extraordinaria del consejo. Quieren reconocer al heredero por vía patrimonial antes de que tú puedas moverte legalmente. Se me heló la sangre. ¿Qué significa eso? Que si no actuamos primero, van a intentar encerrar todo en protocolos de familia. Custodias, fideicomisos, tutela de seguridad, toda esa basura con lenguaje bonito. Me puse de pie tan rápido que me mareé. Ni de broma. Él dio un paso hacia mí. Instintivo. Despacio. No me diga despacio. Dígame cómo lo frenamos. Eso sí lo sorprendió. ¿Lo frenamos? Limpié mi charachón la manga. No confunda alianza con perdón. Si su tío cree que me va a usar, primero le arranco las manos. Por primera vez desde que lo conocía,
Bruno sonrió de verdad. No grande, no brillante, pequeña, cansada, casi incrédula. Y fue peligrosísimo, porque descubrí que así se veía menos como el heredero de una dinastía podrida y más como el hombre del estacionamiento que me pidió ayuda sin saber cómo pedir nada. Bien, dijo. Entonces, te propongo una guerra. Pasamos las siguientes 2 semanas construyendo una ofensiva en silencio. Yo no dejé de desconfiar de él. Eso quiero dejarlo claro. No me desperté una mañana perdonando al alfa millonario porque me mostró unos archivos y me llevó pan tostado. Lo seguí observando como se observa una fractura mal soldada, sabiendo que cualquier movimiento en falso te puede volver a romper. Pero empecé a creerle en algo más sencillo, en que odiaba a Ramiro tanto como yo. Bruno me consiguió un abogado externo, una beta de 40 años llamada Julia Tamés, que hablaba poco y cobraba como si cada palabra adicional costara extra. Me explicó mis derechos con una claridad casi brutal. Aunque el linaje se pudiera probar, nadie podía forzar residencia, procedimiento, ni cesión patrimonial sin mi firma. Otra cosa era que intentaran presionarme hasta obtenerla. Y lo intentarán, dijo Julia, acomodándose los lentes. La gente con dinero confunde costumbre con derecho. Qué alivio no estar exagerando. No estás exagerando nada, corazón. Estás subestimando lo feos que se pueden poner. También empezamos a organizar la evidencia de mi madre y la de Beatriz Alcázar. Los nombres se repetían. Laboratorios fachada. Donaciones cruzadas. Programas de apoyo Omega que en realidad captaban perfiles genéticos. Había suficientes pruebas para incendiar la reputación de la familia entera. Pero todavía no bastaban para derribar a Ramiro sin arrastrar al hospital completo. Y ahí estaba el nudo. Porque yo quería justicia. Pero no quería que explotara una torre llena de pacientes vulnerables por una guerra de apellidos. Una noche se lo dije a Bruno mientras cenábamos sopa de tortilla reformada por nutrición clínica, que sabía a castigo. Si publicamos todo mal, van a cerrar alas, despedir personal, congel,